En el nombre del Señor, vamos a iniciar esta clase entonces, tratando de compartir la diapositiva. Todavía no puedo. Ahora sí, ahora sí. Y también tengo que admitir a alguien acá. Bueno, Sergio Almendra, admitido. Muy bien. Pregunto igual si se ve la diapositiva, mis hermanos. ¿Se ve? Sí se ve. Muchas gracias. Muy bien. Hoy día fue Buenas nuestro noches. y Buenas noches. son Perdón. dos viernes seguidos, este y el siguiente, que es cada día 18 de julio, nos corresponde avanzar porque la materia apologética es bastante extensa y profunda, pero tratamos de simplificarla lo más que podamos en razón del tiempo. Y hoy día nos corresponde, bueno, pero antes de decir lo que nos corresponde, hemos visto, ¿cierto?, la clase uno. ¿Alguien me podría recordar de mis hermanos, que no sé, hermano Patricio, que él sabe bastante de esas cosas, todo lo que estamos pasando? Eh, ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior, a modo de introducción así? ¿Qué es lo que vimos? Eh, ¿Qué área de la apologética habíamos visto? ¿Se recuerda alguien? Para ir contextualizando. Un área bastante usada. Muchas veces se cree que la apologética solamente abarca la parte arqueología e historia. Sin embargo, vemos y vamos a estar viendo en estas clases sucesivas que son muchas las cosas que podemos echar mano para poder eh, tener una buena defensa de nuestra fe, del Evangelio, de la Biblia misma, de la existencia de Dios, lo que vamos a ver en el día de hoy. Claro, habíamos visto entonces en la clase anterior arqueología e historia en forma muy abuelo de pájaro, como se dice, muy sucinta, siendo que es algo muy profundo y tiene una rica defensa, digámoslo así, a favor de la Biblia. La Biblia se trata de mitificar, hacerla como un mito. Sin embargo, todo lo que habíamos visto y mucho más, podemos nosotros echar mano para poder defender la veracidad de la Biblia. Si Dios es veraz, la Biblia también, porque es su palabra. Entonces, hoy día nos corresponde ver la parte que utilizan las personas, ya sean los apologistas, sean católicos, sean ortodoxos, sean evangélicos, protestantes, de varios credos, e inclusive los musulmanes también han utilizado esta palabra de la apologética, razonada en el fondo en relación a la filosofía y la lógica. La filosofía y la lógica. Que lo que, o sea, es decir, usando la razón, la mera razón, digámoslo así, el pensamiento abstracto muchas veces, el mundo de las ideas, los conceptos filosóficos, en razón al pensamiento más que todo abstracto, al pensamiento meditado, no a la emoción, no tanto a los sentimientos, sino a lo que uno puede llegar a la conclusión de acuerdo a los pensamientos filosóficos de los grandes teólogos, de los filósofos de la antigüedad. Y eso parte hace muchos siglos, pero veamos primero una pequeña introducción de la apologética, ¿verdad? Que se fundamenta en la capacidad de defender la fe, como dije, de manera racional y filosófica. En este contexto, la filosofía y la lógica juegan un papel fundamental para demostrar la coherencia interna del cristianismo y refutar argumentos escépticos.
Dicho sea de paso, también podemos decir que eh, los detractores los detractores del concepto de Dios, del Dios creador, eterno, increado, también eventualmente utilizan no la apologética, sino el pensamiento racional y filosófico. Por supuesto, porque en el campo del razonamiento filosófico y racional también se tiene que usar la misma herramienta que es, ¿sí? ¿Quería opinar, hermano Patricio? O sale aquí nada más? Sí, gracias, gracias profesor por la oportunidad. Lo que pasa es que, bueno, quiero destacar que lo interesante de la apologética, que antiguamente uno cuando escucha la palabra apologética se imagina, en mi persona, por ejemplo, imaginaba que trataba solamente de herramientas que servían para argumentar o defender la fe, pero uno después se da cuenta que la apologética es como una base incluso que reafirma, primero que todo, lo que uno ha aprendido a través de la Biblia. La apologética lo reafirma en primer lugar, y en segundo lugar después puede prestar obviamente la defensa ante otras personas cuando nos pidan razón de nuestra fe. Y en segundo lugar, quería mencionar el tema este filosófico, que yo a veces lo tomo con mucho cuidado, porque, por ejemplo, si en este caso la apologética eh, usa la razón, usa la filosofía para demostrar eh, con argumentos razonables que la Biblia tiene la razón, nosotros debemos apuntar y entender que cuando se habla de estos temas de filosofía y razón, se está tratando de captar la mente o se está tratando de argumentar hacia la mente de las personas que piensan racionalmente respecto a la palabra de Dios. Y es como, para que me entiendan, es como tratar de darle una probada de su propio chocolate a estas personas que piensan de esta manera. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, si bien usamos la filosofía o usamos la razón para argumentar la defensa de nuestra fe, pero básicamente es por eso, más que por nosotros, debiéramos pensar siempre que es por causa de esas personas que tienden a pensar y a filosofar o a razonar de esa manera, ¿ya? No estamos tratando de validar o justificar la filosofía, pienso yo, como cristianos, o tratar de decir la filosofía la tomo porque la tomo para poder argumentar. Yo creo que no es tanto así, sino que lo usamos más por causa de esas personas, para menos para que quede claro la idea, si los hermanos escuchan este tema de la filosofía, del razonamiento, y más o menos para que quede claro. Eso quería comentar, profesor. Gracias, hermano Eh, Patricio. ¿Alguien quería opinar? sí, no, encuentro la posición del hermano Patricio muy acertada con respecto a algunas preguntas que nacen inclusive dentro del credo o dentro de la asamblea, en el fondo, porque si bien es cierto la apologética, nosotros hacemos apologética prácticamente todo el año, a través de nuestros púlpitos o a veces también en una defensa, inclusive cuando hay estos problemas, usted me dirá, ¿cómo hay problemas matrimoniales y hay que aplicar, digamos, una apologética? Sabe que hasta el momento, no sé si usted va a pasar metafísica en este caso, hasta la metafísica digamos, han avanzado con respecto a la apologética. No sé si estaré explicándome bien, porque este más o menos es lo que dice el hermano Patricio. O sea, se usa inclusive mucho la lógica, a veces por una mente, quizá con ese, digamos, con esa, no sé si nivel de comprensión, a pensar que nosotros como pastores vamos a aplicar obviamente la Biblia en su totalidad, porque ahí está el Señor, etc. Eso es, profesor. Ok, sí, vamos a ir viendo, como son varias diapositivas, vamos a ir analizando justamente lo que se dice en relación al uso de la apologética
el mundo de las ideas, en el sentido de la lógica y la filosofía. Entonces tenemos que, también son un grupo de, por decirlo así, de pensamientos organizados con los cuales podemos echar mano para defender la fe cristiana, cuando obviamente, como decía Mano Patricio, se utiliza el interlocutor, utiliza pensamientos filosóficos, obviamente que podemos, que no estamos obligados, podemos responder con pensamientos también, con ideas, conceptos abstractos, eh, en principio, que son filosóficos. Sin embargo, también tenemos que se complementan, obviamente, porque no podemos solamente echar mano y recurrir a la lógica y la metafísica, porque tienen sus limitaciones. Por supuesto, tienen sus limitaciones, debido a que para comprobar, por ejemplo, en el mundo de la filosofía, como son, no son ciencias duras exactas, obviamente, por lo cual no sería, no estaría completa la apologética, no estaría completa, no sería una ciencia teológica, si no fuera que tenemos otros argumentos, como lo que estamos viendo ya, lo que vimos la semana anterior, lo que vemos ahora y veremos después, otros argumentos que ya están más relacionados con lo científico, con lo exacto, con lo matemático, con las ciencias exactas, que también son complementarios y están insertos dentro de la apologética y lo que nos ayudan a reafirmar nuestra fe. Entonces, volviendo al punto de la apologética filosófica, ¿cierto? Eh, Busca demostrar la racionalidad del cristianismo mediante el uso de la argumentación lógica y del análisis metafísico, como decía mi hermano acá, el análisis metafísico. Para ello se basa en varios principios fundamentales. El principio de la no contradicción. Una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Ese principio es un principio filosófico fundamental a través de la historia. Es decir, el principio de la no contradicción, analicémoslo un poco más detalladamente. Esta fórmula aquí, los monitos se desaparecieron, no sé por qué, algunos monitos acá, imágenes. Este principio, formulado por Aristóteles en su Metafísica, establece que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es la base de toda coherencia lógica, pues sin él cualquier afirmación carecería de sentido. En apologética, el principio de no contradicción es fundamental para demostrar que las afirmaciones teológicas deben ser internamente consistentes. Entonces, como diría alguien, es sí o no, sí o no. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Sí o no. Y ahí viene entonces el por qué. Inmediatamente viene la pregunta que en pedagogía, en filosofía, en varias ciencias se realiza, que es el por qué, el por qué, y luego el cómo. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Sí. ¿Por qué? Y ahí viene la respuesta, filosófica también, y también más adelante, por supuesto, coadyuvante, las otras ciencias exactas o ciencias sociales también que ayudan a elaborar la respuesta, es decir, ¿la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Por qué? Por tales y cuales fundamentos filosóficos y fundamentos científicos de las ciencias duras y de las ciencias sociales. ¿Cómo? Y acá viene el cómo, desglosado en este caso en varias clases, el cómo. Cómo, en este caso, en la primera clase, cómo la arqueología y la historia nos ayudan a hacer ver que la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia tiene fundamento, tiene pruebas, por lo cual, si tiene pruebas, tenemos que deducir entonces que la Biblia es un libro sobrenatural. Y si la Biblia es un libro sobrenatural, por lo cual se ha comprobado, de acuerdo a todos los argumentos y todos los hallazgos, las profecías cumplidas,
los hallazgos arqueológicos, la misma historia, los escritos, las estadísticas también que ahora se pueden agregar. Podemos decir, sí, la Biblia es un libro inspirado, es un libro de origen divino, por lo cual existe un creador. Y todas esas argumentaciones también nacen de acá, de la filosofía y la lógica. Entonces tenemos el principio de causalidad, que todo efecto, este otro principio importante, aparte del otro que habíamos mencionado, o juntamente con este, el principio de no contradicción, tenemos el otro principio, el principio de causalidad. Y este es pero extremadamente importante debido a que todos los libros de teología cristianos, por lo menos protestantes y evangélicos, contienen este principio, que dice que todo efecto tiene una causa, lo que lleva al concepto de una causa primera no causada. El mismo, por ejemplo, primera de la teología que llegó a mis manos, que es la de Meyer Pirman, hace muchos años atrás, decía la misma argumentación teológica, que toda causa tiene un efecto. También la teología de Pablo Hoff y otras teologías, muchas teologías, libros de teología, de Biblia bíblica y sistemática, nos afirma el mismo concepto, el concepto de la causalidad. Todo efecto tiene una causa. Es decir, el universo es la causa, perdón, el efecto. ¿Cuál es la causa entonces? Algunos dicen, el Big Bang, la teoría del Big Bang. Pero tenemos que hay apologistas modernos, los cuales no vamos a mencionar ahora porque el espacio nos da, que refutan a estas personas que se supone que son muy científicas y utilizan, ¿cierto?, también la filosofía, la metafísica y también las ciencias duras para demostrar que el universo no tiene un creador, que se originó solo, pero les desarman toda su argumentación diciendo, ¿y cómo si el Big Bang es una causa o un efecto? Entonces, al dar la respuesta, el antiapologista, el ateo, el agnóstico, el científico no creyente, le dice, si le dices un efecto, ya ahí el mismo como se diría, se pisa la capa, se equivoca, yerra y se le va bajo su argumento. Si dice que es una causa, entonces, ¿quién creó la causa? ¿Quién creó la causa? Se creó sola. Ninguna causa puede originarse sola. Tiene que tener un impulso primordial, que es, en este caso, lo que nosotros sostenemos, un creador. Entonces tenemos que este principio sostiene que todo efecto tiene una causa y que no puede haber una serie infinita de causas sin una causa primera. Eso es lo que sostenía Santo Tomás de Aquino, que desarrolló este principio en sus 5 días, argumentando que si todo lo que existe tiene una causa, debe haber una causa primera, no causada, que llamamos Dios. Y podemos entonces, y aquí justamente, insisto, quizás la elucubración, la teorización, la argumentación que podemos utilizar, quizás no podría ser suficiente a la hora de argumentar o contradecir a nuestro contertulio, a nuestro interlocutor con estas ideas, con estos conceptos. Sin embargo, estos conceptos, como decía, son complementarios a las otras pruebas que argumentan la existencia de un Dios, de un creador, de una fuerza primera, de una inteligencia eterna, primera, primordial, que se fundamenta con todas las otras ciencias y argumentaciones. Entonces, en el principio de causalidad es base el argumento cosmológico. Claro, este lo habíamos visto y todos los que hemos estudiado teología alguna vez tenemos este argumento, el argumento cosmológico que sostuvo Tomás de Aquino, que postula que el universo, al ser un efecto, ¿cierto?, necesita de una causa externa para su existencia. Recordemos que en las clases anteriores habíamos visto cómo algunos religiones, en religiones comparadas,
había una especie de que tenía la conciencia de una creación, pero también era una creación creada por un ser, valga la redundancia, por un creador o una inteligencia infinita. La diferencia, entre otras cosas, entre otras diferencias, es que eh, ellos sostienen, muchas religiones orientales, que no hay más contacto con ese creador y que dejó funcionando el universo como un reloj en forma constante y que se desarrolla en forma constante, pero sin ninguna intervención del creador, lo que se denomina en teología deísmo. Pero nosotros vemos que en nuestra fe cristiana y ahí también entra el otro argumento que vamos a ver más adelante, que es justamente que si nosotros sostenemos, los creyentes, que se puede tener una relación directa con nuestro Creador. Podemos argumentar eso a favor nuestro y podemos dar pruebas de que hay una relación directa con ese Creador. Y podemos demostrar pruebas tangibles y visibles, como la intervención del Creador en la vida del ser humano, que es lo que se denomina milagro. Entonces, vistos los dos anteriores, tenemos también el principio de identidad. Un ente es idéntico a sí mismo y mantiene su esencia a lo largo del tiempo. ¿Cómo así? Veamos. Este principio establece que un ente o un ser es idéntico a sí mismo y que su esencia no cambia arbitrariamente con el tiempo. Esta fue formulado como una lógica clásica y es fundamental para cualquier discurso racional. En términos filosóficos implica que cada ser tiene una naturaleza definida y que no puede ser algo distinto de lo que es el mismo sentido y bajo las mismas condiciones. Es decir, no puede mutar arbitrariamente, no puede cambiar arbitrariamente, y en eso nosotros también nos reafirmamos y justamente se complementa, porque esto debe complementarse también con la Biblia. ¿Qué sostiene la Biblia? Que Dios es uno y que es inmutable, porque yo soy Jehová y no cambio, dice. Entonces aquí tenemos una conexión precisa y exacta, una coordinación eh, especial donde reafirma, entonces la filosofía lo reafirma y también lo sostiene la Biblia, la palabra de Dios, de que no solamente Dios, el creador, sino que cualquier ser en general no va a cambiar arbitrariamente porque sí, no va a mutar porque sí, sino eh, por lo menos en las mismas condiciones donde se encuentra. Entonces, justamente dice el Señor que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso está en el Nuevo Testamento. O sea, como dice, como se argumenta en la teología bíblica sistemática, en la parte de la naturaleza de Dios, ¿cierto? Cuando estudiamos la parte Dios, bueno, está la parte de cristología, la parte de soteriología, la parte de angelología, y cuando estudiamos la naturaleza de Dios, vemos que es inmutable, que es una de sus naturalezas inmanentes, es decir, propia, que va a estar en sí mismo, no en relación al ser humano, como por ejemplo, o a los seres morales, como por ejemplo, Dios es misericordioso. Ahí demuestra, se extiende su carácter hacia seres morales o seres creados. Dios es misericordioso con los seres creados. Pero en este caso, él en sí mismo no cambia y eso no le afecta a él ni a los demás, él no cambia. Entonces vemos que una coordinación exacta y precisa con lo que sostiene la teología y la filosofía. Entonces también tenemos que él, por supuesto, es omnisciente, es omnipotente, tampoco cambia, es decir, no cambia en sus omnisciencia, es decir, en todo lo que sabe no cambia. En todo su poder cambia, no cambia su poder. Son permanentes.
Entonces, este principio es muy relevante también, este tercer principio es muy importante para refutar, ¿qué cosa? El relativismo, que intenta hacer cambiar los conceptos, las ideas, para poder redefinir la verdad, es decir, como algo que cambia o es mutable, o sea que es subjetivo en el fondo, contrario a lo que nosotros creemos o pensamos. Entonces tenemos el cuarto principio. Yo sé que esta materia es bastante densa, que la filosofía sí es densa. El principio de razón suficiente. Todo lo que existe tiene una explicación suficiente de su existencia, ya sea en sí mismo o en otra entidad. Tenemos entonces que este principio fue desarrollado por Gottfried Wilhelm Leibniz, le llaman más que todo, le llaman Leibniz o Virgen Leibniz. Él sostiene que todo lo que existe debe tener una razón o explicación. O sea, todo tiene una justificación. O sea, en otras palabras, él decía, eh, ¿es necesario que Dios exista? Sí. ¿Por qué? Y ahí viene el por qué. La filosofía siempre va a usar el por qué. Va a usar el por qué porque quiere ver el principio de las cosas. El principio de todas las cosas estudia la filosofía, por lo cual se va a preguntar también, ¿Dios existe? Debe ser necesario que exista. ¿Por qué? Porque de él dependen otros seres para existir, porque de él depende el universo. Es decir, también tenemos una respuesta o podemos elaborar una, una argumentación que puede decir que todo tiene una explicación. Si el universo existe, es porque existe un creador y es necesario que exista. Como dijo por ahí un filósofo, si Dios no existiera, yo me lo crearía porque era necesario que existiese. No recuerdo el nombre del filósofo. Entonces, si lo aplicamos a la apologética, este principio es fundamental. ¿Por qué? Porque postula que existe una razón suficiente para que exista un Dios. Y obviamente también, como dice acá, se usa en el argumento ontológico, ya que obviamente demuestra que la existencia de Dios es necesaria y no meramente contingente, es necesaria. O sea, estamos viendo entonces que eh, no solamente la existencia de Dios sería racional, sino que también debe ser suficiente para su existencia o para que exista un creador. Ahora tenemos el punto 2, que es el segundo apartado, que es la lógica en sí, que es la base del razonamiento válido. En algunas escuelas, en algunos liceos inclusive, me recuerdo que me enseñaron lógica justamente cuando estudié un año en el colegio adventista, me enseñaron lógica. Era muy interesante aprender lógica y me gustó mucho. eh, y sería bueno estudiarla más detalladamente. En la apologética se emplea herramientas lógicas para construir argumentos sólidos y refutar falacias. Sabemos que las falacias son mentiras, a uno le llaman falacias, mentiras de plano así, o bien mentiras más elaboradas, o mentiras muy burdas, falacias. Entonces, en la lógica formal, que es la base del razonamiento válido, ¿cómo sí entonces? ¿Cómo se utiliza la lógica para poder refutar el pensamiento ateísta, por ejemplo, o
o quizá el argumento científico que sea anticristiano o anticreacionista. Es, la lógica es un grupo de, procedimientos o pensamientos que nos ayudan a ordenar sistemáticamente la defensa de la fe cristiana. En este caso, obviamente, la lógica también se utiliza en filosofía, y no solamente como por razones apologéticas, sino también para poder argumentar y sostener otros conceptos filosóficos independiente que sean dichos por personas creyentes o no. Y acá tenemos eso, cualquier cosa es idéntica a sí misma, ¿cierto? Eso lo habíamos visto. Este principio es esencial para el reconocimiento de verdades objetivas y es clave en la defensa de la doctrina cristiana, ya que impide la relativización de la verdad. Entonces tenemos el principio de no contradicción, ¿cierto? Esto estoy acá yo resumiendo para seguir avanzando. Habíamos visto entonces el principio de identidad. Recordemos pensando, por ejemplo, en el Creador, en el Señor, que Él es idéntico a sí mismo, que es esencial para el reconocimiento de la verdad y que no, no sufre alteración, aunque vemos que en el principio de contradicción, una verdad no puede ser falsa ni cierta al mismo tiempo. Eso es algo completamente, digamos, pero alguien podría decir, pero es obvio. Pero sí, es obvio, pero no necesariamente se utiliza como argumentación en el sentido de nuestro detractor. Es decir, nuestro detractor puede utilizar eventualmente falacias o pensamientos irracionales al decir o puede decir que una cosa es una cosa y no la es a la vez. Por lo tanto, está cayendo en una gran eh, incontradicción o una falacia. ¿Por qué? Porque está ya históricamente y universalmente aceptado que el principio de la no contradicción nos dice que una cosa no puede ser una cosa contraria y falsa o verdadera y falsa a la vez. Como por ejemplo decir que Dios es creador y no creador a la vez. Sería una contradicción grande que no tiene cabida del punto de vista lógico y por lo cual no tiene cabida desde el punto de vista filosófico. Entonces, si decimos Dios es, bueno, para ser sincero, hay cosas que sí caben, se pueden utilizar y que están dentro también dentro de la teología que eventualmente en apariencia podrían ser contradictorias. Por ejemplo, decir que Jesucristo es Dios y hombre a la vez. Entonces los polemizantes, nuestros interlocutores que quizás nos contradicen, nos dicen, pero usted también está utilizando, está pasando por alto el principio de la no contradicción, debido a que está sosteniendo justamente algo que es contradictorio, o es Dios o es hombre. Entonces tenemos también que no es tan obvio la filosofía y la lógica, no es tan obvia ni matemática como pudiéramos pensar para poder decir esto es aquí, esto es allá y punto, y cierro la puerta y me voy. No, tenemos también que sacar argumentaciones lógicas desde el punto de vista del origen de lo que nosotros pensamos y por qué lo sostenemos. En este punto, por ejemplo, en el caso de la existencia del Señor, que es Dios y hombre a la vez, según nuestra teología, podemos argumentar, ya hay argumentación suficiente para sostener que nosotros no estamos cayendo en el principio de la no contradicción. Entonces debemos estar preparados para este tipo de respuestas cuando se nos formulen y justamente puedan utilizar estas mismas armas en contra de nosotros. Y como habíamos mencionado, el principio del tercero excluido.
una proposición es verdadera o falsa, o es cierto o es mentira. Por ejemplo, em, Dios creó el universo, ¿verdadero o falso? Nosotros decimos verdadero, pero no puede ser verdadero y falso a la vez. Y esto es tan básico y parecería tan básico, pero como estamos viendo y analizando por el punto de vista anterior, no es tan así, debido a que siempre vamos a encontrar alguna especie de aparente excepción a la regla y vamos a tener que defender nuestra fe con argumentos sólidos y utilizando, sí, los principios que aquí se mencionan, pero que en apariencia podrían ser contradictorios a lo que nosotros sostenemos, pero no es así. Por eso es importante entonces tener un sistema o un pensamiento filosófico sólido para poder identificar lo que a nosotros nos quieren achacar, que quizás caemos nosotros mismos en falacias o contradicciones. Entonces, este principio es utilizado para desmontar relativismos y posturas agnósticas que buscan evadir respuesta definitiva. Acá en Chillán, por lo menos, están los agnósticos, y voy a hacer la diferencia porque a veces nos equivocamos, y eso es natural. Están los agnósticos y están los gnósticos, sin la A. Y hay una gran diferencia entre los agnósticos y los gnósticos. Mejor les pregunto a ustedes, ¿cuál será la diferencia entre gnósticos y agnósticos? ¿Qué me puede responder, por favor? Para darle también más protagonismo y participación. ¿Qué diferencia habrá entre agnósticos con la letra A? Y si le quitamos la A, acá pasa a ser gnósticos. A ver, cambiémoslo de... Ahí. ¿Podemos ver una diferencia? ¿Podemos sostener, yo soy gnóstico? Ah, bien, mire, yo lo quería decir que ustedes no creen en Dios. No, un momentito, ¿cómo que no creemos en Dios? Ah, pero ¿cómo dijo que no era agnóstico? No, le dije que era agnóstico, no agnóstico. Ándale. No me enredé, pues señor, le dice uno. No me enredé tanto, señor, así que conversamos otro día, hasta luego. Mejor no, mejor. A ver, el agnosticismo, ¿cierto? Sostiene filosóficamente, históricamente, que, o sea, obviamente parafraseando y sin decir la definición técnica, filosófica, ¿verdad? El agnóstico sostiene, si Dios existe o no existe, no tengo idea. Lo único que sé es que estoy tratando todo este tiempo, se puede demorar toda la vida la persona y morirse, y nunca supo si Dios existió o no, porque según él, no tenía pruebas, no tenía pruebas suficientes para decir Dios existe. Ah, Dios existe. Pero dicho sea de paso, ¿no? El agnóstico a veces hay ateos disfrazados de agnósticos. ¿Cómo así? Claro, porque para no quedar de ateo de plano, y algunos son así como, no sé, le tienen temor de esa se me fue la palabra. Mejor dicho, a ver, la condena social ya. Entonces, y quedar más como intelectuales, se ponen agnósticos. El ateo, ustedes saben que el ateísmo es de plano, sostiene la no existencia de Dios y ellos lo sostienen de plano. No creemos en Dios y Dios no existe, no hay Dios, ¿cierto? Ya, el agnóstico dice, no sé si hay pruebas. Bueno, si hay pruebas, vamos a buscarlas, ¿no? Y al final nunca encuentran las pruebas, según él, aunque hay pruebas suficientes o más que suficientes. Entonces, ahí está la diferencia. Ahora, ¿qué tiene que ver con el gnóstico? El gnóstico es una disciplina filosófica antigua, muy antigua que podíamos verla más adelante si es que hay tiempo, que sostiene, entre otras cosas, niega muchas cosas que ocurrieron en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, niega la resurrección de Jesús, se parecen eso a los testigos de Jehová, que Jesús era un espíritu nomás, y era un espíritu en forma de hombre, en el fondo, cuando vivió los 3 años, o sea, los 33 años y tanto de vida aquí en la tierra, era un espíritu realmente, no, y muchas cosas raras que ellos sostienen,
y que no existe la culpa y el pecado no existe, y muchas cosas filosóficas bastante distorsionadas en relación a la fe cristiana. Entonces, viendo que son diferentes el gnosticismo, pero sí obviamente creen ellos en un ser sobrenatural, en una inteligencia eterna, poderosa, como es el creador, los gnósticos, a diferencia de los agnósticos. Bien, Profesor, el agnosticismo tiene que ver con la religión también, pues hay gente que se dice, y yo soy un agnóstico, pero también pasa a ser como un tipo de, digamos, de religión. De hecho, en el principio, ¿no es cierto?, fue clave para también intervenir ¿cómo se llama?, en hacer, desacreditar un poco el cristianismo. Eso siempre ha sido así, ¿no? Es uno de los ataques que tuvo al principio el cristianismo, por el tema de... correcto, sí. Recordemos que el apóstol Pablo tuvo que ahí que estar en el Areópago, tuvo que ahí discutir con los estoicos, ¿cierto? Y creo que era con los, se me olvidó la otra doctrina, y no creían en los estoicos, no creían en lo sobrenatural, ni la resurrección, ni nada. Entonces, como le dijeron, ya te oiremos hablar de estas cosas como burlándose, ya te oiremos. Y cuando Pablo le habla después del Dios desconocido, que yo creo que el Espíritu Santo le dijo ahí, le sopló al oído, le dijo, mira, habla del Dios no conocido, el que yo predico y ustedes no conocen. Y fue, pero maravilloso fue esa conversión ahí, que inclusive es tan maravillosa y pasa por alto eso, históricamente, filosóficamente, la historia de la filosofía o del cristianismo pasa por alto muchas veces. Sin embargo, puedo decir yo, leyendo el libro El Hijo de la Paz, no sé si lo han leído, y viendo la película, un pequeño, yo creo que si lo encuentro en YouTube se lo voy a enviar, un pequeño documental de unos misioneros que después de tanto fracaso, viendo que se mataban entre ellos, los nativos ahí de Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea, se mataban entre ellos. No había caso que se perdonaran ahí las venganzas terribles que se hacían. Eran tan vengativos, eran tan, a ver, usando la palabra fuerte, a ver, eran tan perversos y pervertidos que se hacían como que eran amigos y se perdonaban. Y esto es importante también, yo diría, para esta parte de la apologética, es importante, relevante también. Así que no importa que no terminemos. Eh, Era tan así que se perdonaban, entre comillas, se invitaban a la aldea vecina, lo invitaban a unas buenas cenas, banquetes, y ahí cuando están en lo mejor, por detrás, lo masacraban, lo mataban a su rival, lo descuartizaban y se lo comían, asado o frito, qué sé yo. Entonces, viendo esto, los misioneros oraban al Señor, unos misioneros matrimonio, misioneros oraban al Señor. Y el Espíritu Santo les dijo, les reveló así como que se le alumbró la ampolleta, dijo, vas a usar el mismo argumento que usó el apóstol Pablo en, ahí en el Areópago. El argumento es que, porque ellos se reían cuando veían la tradición de Judas, pues, lo disfrutaban, entre paréntesis, es tragicómico. Le contó él, les predicaba, pues dijo, cuando le habló de la tradición de Judas, uy, lo encontraron, pero un héroe, Judas era un héroe, se pasó Judas. Qué venganza o qué traición más buena. O sea, totalmente al revés, la parte moral de ellos estaba completamente distorsionada. Entonces, eh, el Espíritu Santo les habló a ellos y les dijo, hay una cosa que van a recurrir ustedes, que ellos le va a hacer clic en el alma, en su mente, en el alma, parafraseando yo, por supuesto, que es lo siguiente: ellos tienen solamente un puro compromiso que es completamente formal, que es completamente solemne y que no violan por nada, pero con eso pueden sellar cualquier compromiso de una forma pero tremendamente sólida, tremendamente formal, en la cual no traicionan, que es entregar un hijo vivo
al otro, al rival, y con eso sellan una paz. Entonces, justamente les predicó de eso, del Hijo de la Paz, y lo pudieron entender perfectamente, y ahí pudieron convertirse por lo menos una aldea o dos, pero es muy hermosa la historia, y todo eso por la filosofía que utilizó Pablo en miles de años atrás. Es decir, eventualmente el Espíritu Santo, como hace lo que quiere, le recordó lo que pasó ahí en la Biblia, ¿cierto? Cuando le habló al Dios no conocido. Continuemos entonces. Entonces tenemos los argumentos deductivos que se basan en premisas que conducen necesariamente a una conclusión. Si las premisas son verdaderas y la estructura es válida, la conclusión también debe serlo. Ejemplo clásico en la apologética: todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Ves? Lógicamente lo vamos deduciendo. Todo lo que comienza tiene que existir, tiene que una causa, por lo cual el universo comenzó a existir. Ya. Una cosa lleva a la otra. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Cuál causa? Dios. Y los argumentos inductivos, eso eran los deductivos, ¿verdad? Y ahora vienen los argumentos inductivos, que se basan en la observación de múltiples casos particulares para generalizar después, o para llegar a una generalización. Aunque bien, como dice acá, no ofrece una certeza absoluta, no es absoluto ni matemáticamente preciso, como diríamos en las ciencias duras o exactas, pero nos permiten también argumentar favorablemente y mostrar altas probabilidades razonables. Acá tenemos el ejemplo de en múltiples culturas y épocas los humanos han buscado a Dios. Es un argumento que se utiliza también y está inserto, está consignado en la teología bíblica y sistemática que utilizamos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el escalafón de cosas símiles que tenemos, o cosas similares a que tenemos con el Creador, entre ellas Dios es un espíritu, y nosotros también tenemos un espíritu que busca a un Creador, o busca tener un contacto con ese Creador. ¿Y quién nos dio ese sentido? El mismo Dios. Entonces, ese es un argumento válido también que utilizamos nosotros en la teología sistemática. Y también está la otra, que es la tendencia humana hacia lo trascendente, que sugiere una realidad divina. Es similar a la anterior, pero que también, por ejemplo, por eso tenemos múltiples religiones, múltiples credos, y es muy raro, aunque existe también, por ahí, no recuerdo cuál, culturas. Y cuando hablo de culturas, hablo de culturas, inclusive de una aldea puede ser una cultura diferente, donde por ahí se encontró una cultura que no cree en ningún dios, pero que es muy raro, sí, muy raro. Pero en todas las culturas, el 99,9% de las culturas que han existido, de las cuales los antropólogos, los historiadores, los misioneros, los viajeros, todos han detectado que todas, o ya casi en la totalidad, existe una tendencia a lo trascendente y una búsqueda a lo sobrenatural o a un creador. Entonces también es una argumentación válida. Y ahora tenemos las falacias lógicas, que son errores en el razonamiento que pueden debilitar un argumento. Ejemplos incluyen la falacia ad hominem, atacar la persona en lugar del argumento. Y acá, y la falacia de petición del principio, suponer como verdadero lo que se siente, lo que se quiere demostrar. Bueno, se utiliza esto también en política mucho, ¿ah? Bastante se utiliza en política y en otras artes, digámoslo así. Discusiones políticas, discusiones de todo tipo, universitarias, que es, en vez de atacar la idea, y lo que eventualmente pudiera ocurrir es dentro de una discusión religiosa con otra persona de otro credo, y la utiliza, por ejemplo, un ateo puede utilizarla. ¿Y cómo ustedes los cristianos
Por ejemplo, un cristiano, un ateo o agnóstico que sepa de las cruzadas. Cómo ustedes los cristianos masacraron montones de musulmanes y fueron a la guerra y fueron muy sanguinarios. Y ahí estamos atacando no a la idea, sino estamos atacando a las personas, a los que se decían ser cristianos. Y el otro lado, por ejemplo, y la falacia de la petición del principio. Bueno, eso es obvio, que se ocupa mucho, que es que lo que yo sostengo, obviamente, lo tengo que sostener con seguridad, con certeza, suponiendo que es verdadero. Es decir, no voy a demostrar para que sea verdadero, sino porque como es verdadero, lo voy a demostrar. Es como ocurre cuando uno hace una demanda civil o un recurso de protección, los abogados utilizan ese principio que es sostener a pie juntas de lo que ellos defienden es verdadero. Aunque sean el asesino más grande, o un asesino, violador, qué sé yo, que muy malo, y llega el abogado defensor y supone que no hizo tal cosa o que fue más misericordioso y compasivo con sus víctimas de lo que se quería pensar, entonces sostiene como verdadero lo que quiere demostrar. O sea, lo presenta como algo verdadero y después trata de demostrarlo, no al revés, no que trato de demostrar y luego vemos si es verdadero o no. Entonces, la falacia ad hominem, atacar a una persona en lugar de refutar su argumento, no podemos confiar en lo que dice Agustín de Hipona sobre la fe porque tuvo una vida desordenada antes de su conversión. También podríamos decir lo mismo con Martín Lutero, no podemos creerle mucho a Martín Lutero porque era medio misógino y era medio antisemita, ¿entiende? Entonces, pero una cosa no invalida la otra, es decir, puede que en algunos aspectos, si estamos pensando en la parte filosófica, no tenemos por qué tampoco atacar mucho la parte moral. Ahora, si estuviéramos analizando la parte moral del cristiano, ahí sí podríamos utilizar este argumento, debido a que si estamos analizando justamente lo moral, tenemos que juzgar o calibrar la conducta moral de la persona. En este caso, por ejemplo, sería fundamental en cristología también decir, por ejemplo, miremos el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué le podríamos achacar para definir también su carácter, su personalidad en relación a su conducta con los demás seres morales? Entonces podríamos analizar la conducta del Señor y podríamos llegar a la conclusión que fue totalmente intachable. De hecho, la misma Biblia sostiene, ¿cierto?, que fue eh, tentado en todo, pero sin pecado. Y cuando dice tentado, porque algunos creen que tentación es pecado, sinónimo de pecado, la tentación no es sinónimo de pecado, es la intención de factores externos o de personas de provocar la caída de la otra persona. Fue tentado en todo. Imagínense todas las tentaciones que puede estar sometido un ser humano, por lo cual dice que fue tentado en todo. El todo es un absoluto. El todo es un absoluto. Cuando decimos todo, es todo, no deja nada fuera. Por lo cual Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ahí tenemos un sólido argumento, porque justamente las evidencias nos dicen de que no pecó, y ahí tenemos un argumento que ya no sería una falacia, pero sí se puede dar en otros aspectos donde se puede confundir, o nuestro interlocutor, alguien que nos ataca o nos confronta, nos puede decir, no podemos confiar en tal persona porque, bueno, eso no invalida su pensamiento. La conducta moral, porque somos seres erráticos, y eso tenemos que dejarlo claro a los nuestros interlocutores, somos como ser humanos, somos erráticos, somos pecadores, por lo cual no necesariamente nuestra conducta tiene que ser muchas veces condescendiente con lo que pensamos. Y la falacia de petición de principio se asume como el verdadero aquello que se intenta demostrar, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. Dios no existe porque no hay evidencia de su existencia. La premisa ya asume la conclusión.
¿O por qué y lo típico que dicen, ¿cierto? ¿Por qué hay tanta mala en el mundo entonces? Una que requiere, es algo tan burdo ya a estas alturas que ya casi no requiere mayor análisis. Sin embargo, también usted tiene que estar preparado para responder ese tipo de preguntas o de afirmaciones, o ya desde el punto de vista, por último, teológico o del punto de vista filosófico. Más que todo, nosotros estamos preparados para responder desde el punto de vista teológico o bíblico, porque existe mal en el mundo, y ahí podemos explicar desde el punto de vista del Génesis, del libro histórico, etcétera, por qué existe mal en el mundo. Bien, y en lo demás está ya redundando, está repitiendo la misma idea, y yo le voy a mandar ahora mismo, que tengo ya el archivo de todo para que lo tengan para cuando hagamos la otra evaluación, le voy a mandar y le debo también el de historia y arqueología, y a partir de hoy día le voy a enviar el material para que lo puedan imprimir. Entonces ahí, porque más adelante vamos a hacer una especie de trabajo no tan difícil ni tan fácil con respecto a todas estas clases. No sé si tiene alguna consulta, alguna consulta al respecto sobre, aunque es bastante densa la materia, como ya lo había dicho ya, lo sé muy bien, bastante densa. No se escucha, ¿alguien quiere hablar? Parece que alguien estaba opinando, ¿no? Ya, entonces estaríamos, hasta aquí llegaremos por ahora en cuanto a esta clase, mi estimado hermano Patricio. Amén. Profesor, si tiene la amabilidad de cerrar con una oración. ¿Cómo no? Padre amado celestial, le damos gracias en esta hora por su inmenso amor y misericordia. Gracias por esta clase, por nuestros hermanos que se han conectado. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender un poco más cada día y para poder dar fe, dar razón y defensa de lo que nosotros creemos, Señor. Te rogamos que bendiga a cada hogar representado, Señor, y a cada persona que tiene algún problema, necesidad o familiar enfermo. Señor, puedas bendecirle y darle salud para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero recordarles